Y saludamos a Enric Sorribas. Enric, muy buen día, muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Esto proviene de California y tenemos muchos amigos y amigas que nos escuchan desde allá. Vamos a hablar sobre esta cuestión. Una ley en California, como decía hace unos instantes, obliga a advertir de que el café causa cáncer. El café es peligroso para la salud y provoca cáncer. Esta sería la advertencia de importantes establecimientos que tendrán que indicar esto en su envase o en un letrero. Esto está por definir. ¿Por qué? Porque hay una demanda presentada por el Consejo de Educación e Investigación sobre tóxicos y señaló que hay locales, esto que la gente investigue, locales de renombre internacional, que no notifican a los clientes sobre los riesgos de la acrilamida, la temible y cancerígena acrilamida. Sí, a ver, aquí es el cómo equilibrar el notificar a la población los posibles riesgos que hay con el excesivo celo a la hora de plantear determinados riesgos, ¿no? De entrada, no hay estudios suficientes, creo, que certifiquen que provoca cáncer, con lo cual la nota tiene que ser o tendría que ser puede provocar cáncer, con el riesgo o con la inquietud que eso puede generar. Lo que sí que está claro es que en principio la combustión o el proceso de torrefacción que tiene el café, pues puede o genera una parte de esta sustancia que es susceptible o es generadora de cáncer. Lo que pasa es claro que la relación directa entre la torrefacción y la cantidad que tomas de café para eso, hombre, es donde ya entramos en ese nivel de hasta qué punto la noticia es 100% veraz. La noticia, es decir, la información que se traslada es 100% veraz y no induce a un exceso de concienciación. Y cuando digo exceso me refiero a hiperventilarnos, ¿no? En el sentido de ir más allá de lo que realmente debería ser, ¿no? O sea, igual que hay los estudios que sí que queda claro que el tabaco provoca cáncer, y eso sí que son estudios que están plenamente demostrados, todo y que durante mucho tiempo se intentaron ocultar, lo que no es todavía, y digo todavía porque no sabemos dónde acabará, pero lo que no es 100% relación causa-efecto es entre el proceso de torrefacción del café y la consecuencia en relación al cáncer, ¿no? De seguida ha saltado la Asociación Nacional del Café a través de un correo electrónico que el café no causa cáncer, porque aquí hay que empezar a matizar. Yo creo que también el sector de la medicina, también sobre todo de la oncología, quizás tendrían que decir alguna cosa, ¿no? Porque se toman millones y millones de cafés al día. O por hora, podríamos contar por minutos ya. Sí. No, es que, a ver, si vamos a analizar en detalle nuestros hábitos diarios, yo creo que cualquiera tiene muchos hábitos que en determinadas situaciones o hechos en exceso pueden generar cáncer. Es decir, el hecho de vivir en una gran ciudad, pues, directamente la probabilidad de tener cáncer es más alta porque la respiración, ¿no?, que en un entorno absolutamente contaminado es mucho peor que si vives en la montaña, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes un entorno. Probablemente si vives cerca o convives con gente que fuma y fuma en casa, pues también ese riesgo también lo tienes acelerado. Si comes determinados productos, pues posiblemente también estás induciendo a esa generación, ¿no? Si has trabajado en entornos como pasó en lo que era la uralita, el amianto y demás, pues o sea, hay un montón de factores que pueden generar o pueden acelerar o pueden incrementar la probabilidad de tener cáncer. Pero de ahí a la relación directa o la relación directa de tomar café implica tener cáncer, pues hombre, es lo que digo yo, que los estudios, hasta donde yo he podido leer, no están al 100% ratificados. Si te parece, vamos a escuchar la opinión de Axel Simón, que es experto barista, es una figura internacional sobre el mundo del café, miembro de la fundación del Instituto Español del Café. A ver qué opina sobre esta cuestión. ¿Te parece, Enric? Perfecto. Vamos allá. Bueno, pues lo que vemos aquí es una pequeña tesis que hace el Estado de California, donde yo pienso que habría que ahondar más en el asunto y hacer estudios más concluyentes, que, pues bueno, en principio no los hay. ¿Y el café causa cáncer? Bueno, creo que eso hay que desmentirlo. Lo que sí tenemos muy claro es que el torrefacto es el único que está demostrado que
bueno, por el tueste con el azúcar quemado, adherido al grano, es lo que realmente causa cáncer. Entonces, bueno, está prohibido en el resto de Europa, excepto en nuestro país, desgraciadamente. Entonces es donde hay que hacer hincapié. Sobre la acrilamida que nos comenta este estudio, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que todo lo que lleva almidón lleva este producto, principalmente, pues bueno, dentro de las patatas fritas, etcétera, tienen bastante más niveles de acrilamidas que el café, entonces deberíamos de preocuparnos más de otros alimentos que del café. Entonces por eso no está realmente demostrado. Eso es un poco lo que yo puedo contar sobre esto. ¿Llegará, Axel, el café a tener como el tabaco? Estas palabras tan potentes que dicen el tabaco mata, el fumar mata. Para nada. De hecho está demostrado, y esto sí realmente hay muchos más estudios y más comprobado, que el café es más bien beneficioso para nuestra salud, en cuanto, bueno, enfermedades como Alzheimer, oxidación de los huesos, etcétera. O sea, hay un largo listado donde nos podemos documentar tranquilamente vía internet de todos los beneficios que nos aporta el café, más bien que perjudiciales, ¿no? ¿Cuántos cafés se toman al día en el planeta Tierra? Pues la verdad que muchos millones en la Tierra. Realmente, bueno, en España no somos grandes cafeteros, aunque nos pensemos que sí. Más bien los países nórdicos, como Finlandia, que son los que están a la cabeza del consumo, son los que llegan a consumir unas cantidades importantes de café. Yo creo que aquí rondamos más de las 3-4 tazas diarias, así en general. Y bueno, tomarte hasta incluso 8 de un buen café no es para nada perjudicial. Enric, ho diuen els experts, que no és perjudicial, pero hay que estar alerta cómo se tuesta el café. Sí, por eso decía yo que era el proceso de torrefacción, que ese es el donde realmente se genera el mayor riesgo, ¿no? Entonces, bueno, el café tomado con moderación, como todo, no tiene por qué ser malo. Hombre, a mí el experto evidentemente sabe mucho más que yo, pero a mí tomarme 4 tazas u 8 tazas se me antoja una cantidad sustancial de café, ¿no? Lo que sí que es recomendable es que el café que nos tomemos sea un buen café, cada uno en el gusto que tenga, pero si alguien ha estado en algún bar o en alguna cafetería específica de café y el ritual que se hace, por ejemplo, en algún caso haciendo el café, ¿no? Y ahora hablo en caso concreto, que pasó a mí en Nápoles, ¿no? El café, el ristretto, tal como lo hacían, era un proceso espectacular, ¿no? Calentándote la taza, dependiendo cómo lo querías, si querías un macchiato o no, entonces te ponían, o cómo ponían la crema, o sea, es un proceso absolutamente brutal. En cambio, bueno, nosotros aquí, por ejemplo, al menos hablo de lo que yo vivo en esta zona, y me da igual si es Andorra o es Barcelona, porque el proceso más o menos el mismo es, da igual, tiras el café, lo pones en la cafetera, te sale expreso, y al final da igual, ¿no? todo ese ritual, ¿no? Ese momento que puede suponer o que te puede proporcionar esa satisfacción, que es tomarte un buen café con todo ese toda esa ornamenta, ¿no?, que hay detrás. Que hoy día ya con la leche lo adornan, que hay concursos bueno, concursos creativos. Si te parece, Enric, vamos a ver qué opinan la industria del tueste del café. Vamos a saber la opinión de Joaquín Parra, tostador de café profesional. Vamos allá. Básicamente lo que afirma Estados Unidos viene, el argumento puede ser que la acrilamida es una sustancia, pues bueno, que se ha estudiado con animales y demás, que puede producir cáncer, pero bueno, esto es una sustancia que está en muchos de los productos que nosotros comemos, básicamente. De forma natural, pues es una sustancia que se segrega por la reacción de Maillard, que es, para poner otro ejemplo fuera del café, cuando el pan se tuesta, bueno, pues el color este marrón, ¿no? Que se provoca con aplicar a ese producto
pues una temperatura de por encima de 120 grados. Entonces, ¿es cancerígeno? Pues bueno, dependiendo también del nivel de tueste, volviendo un poco al tema del café. Obviamente los tuestes que son muy muy oscuros, como la industria comercial suele hacer, pues bueno, ya no hace falta ponerse científico, sino que tú cuando pruebas el café y es excesivamente amargo, que te sabe a carbón, pues el cuerpo te lo rechaza. O sea, eso no hay duda. Pero no solo te pasa con el café, o sea, eso te pasa con un trozo de carne, con un trozo de pan quemado y demás. Lo que pasa que en el café hay más desconocimiento. Entonces, la industria ha inundado las calles de café muy excesivamente muy tostado. Los principales motivos son las bajas calidades que la industria está comprando. Entonces, básicamente lo que hacen es eliminar cualquier cosa que haya, sea en gran parte mala o buena, y aplican el sabor a tostado. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, para defender esa propuesta, creemos que esté muy claro o claro, te puede atentar contra tu salud como comerte un trozo de pan bien tostado, sin más. Por tanto, Enrique, el tema del proceso del tueste es muy importante. Exacto, es donde realmente radica el problema, ¿no? Que si no se hace bien o se lleva al extremo, pues provoca eso. Y tal como comentaba el experto, ¿no? Al menos nosotros los catalanes que estamos habituados al pan tostado, claro, el pan tostado siempre lo que te dicen es evita, ¿no?, que te quede chamuscado, el hollín, ¿no? Esa parte negra, esa parte, si puedes, evítala de tomar, porque precisamente genera el mismo problema, o podría tener el mismo problema que el tueste incorrecto del café, ¿no? El carboncillo, eso es malo, pero eso es malo en cualquier producto o alimento que consumamos que esté quemado, y eso puede ser seguramente puede ser una alcachofa, como puede ser una zanahoria, como puede ser una patata. Es decir, cualquier proceso donde la combustión provoque que se queme, en este caso, y se chamusque, pues hombre, evidentemente, creo que ponía el ejemplo de que es como si te tomaras carbón, ¿no? Pues claro, evidentemente el carbón muy sano no tiene que ser. Yo recuerdo que me comentaba hace unos años atrás un buen amigo, Cristian Zancheta, una estrella Michelin, una figura en gastronomía, y decía, ojo con hacer la carne a la brasa. Hay que hacer la carne a la llosa, porque a la brasa todo lo que desprende, el tronco, los humos, las resinas, se va directamente, en buena parte, a la carne que después ingieres. Y esto es cancerígeno. Uh-huh. Decía, poner una llosa, una losa de pizarra, uh-huh, y la carne encima. Sí, exacto. Exactamente es el mismo argumento, ¿no? Entonces, por eso decía yo al principio que la nota que exige California, pues bueno, tiene su razón de ser, por evitar que alguien les pueda demandar por no notificar la posibilidad de ese riesgo, pero bueno, al final yo creo que cualquier extremo es malo, ¿no? Y en este caso, aplicarlo así, pues parece que es malo. Incluso, pues la empresa 7-Eleven, Glorians Jeans Gourmet Coffees, entre otros, han aceptado enviar estas advertencias, ¿no? El resto de establecimientos, pues se ha visto envuelto en lo que va a ser seguramente una batalla judicial larga en espera de un fallo en los próximos meses, pero la verdad es que ha sido una convulsión para el sector del café. Bueno, pero es que también tengamos en cuenta dónde se produce. Estados Unidos es un país donde la normativa es muy estricta, y donde precisamente lo que son los riesgos derivados de lo que se denomina responsabilidad civil son muy amplios. Solo por poner un ejemplo que parece tonto, la casa, una conocida marca de comida rápida, tuvo que poner en sus vasos de café que el café estaba caliente, cuando parece que es una obviedad, pero una persona que un día conduciendo puso el café en medio de las piernas, al frenar apretó y se quemó. Denunció a esa cadena de comida rápida y ganó. Entonces, a partir de ahora, pues hay un mensaje que te dice que el café
de la taza está caliente. Bueno, pues eso que parece una obviedad, en Estados Unidos funciona así. Y en Estados Unidos incluso hay en instrucciones de electrodomésticos, por ejemplo el del microondas, que te pone que no pongas ningún ser vivo dentro del microondas, ¿no? Por ejemplo, lo que para nosotros nos parecería una absurdidad, ¿no? Pues es absurdo que alguien ponga, pues no sé, a secar el gato en el microondas. Pues por ejemplo en Estados Unidos eso se ha producido, ha habido demandas y esas demandas se han ganado. Y entonces, bueno, pues aunque parezca una tontería, el productor o el fabricante del producto pues pone un montón de lo que se llaman disclaimers, ¿no? Lo que son estas advertencias, que algunas nos parecen absolutamente increíbles, pero realmente están ahí porque alguien en su momento las planteó y en algún caso se ganó hasta un juicio. Poca broma con los microondas, lo comentábamos un día. ¿Recuerdas, Enric, de no calentar los alimentos con los tuppers de plástico? Porque al calentarse pues liberan bisfenol A, este compuesto que se pone pues para la creación de objetos de plástico y que es altamente cancerígeno. Sí, sí. O sea, plato de cerámica, si puede ser. Sí, sí, correcto. Y evidentemente no poner nada metálico, que entonces es cuando pega un... Exacto. Por ejemplo, en este sentido, Enric, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura declararon que las concentraciones de acrilamida en los alimentos representan una gran preocupación y que es necesario llevar a cabo investigaciones más determinantes para saber qué riesgo para la salud tiene para la sociedad, qué riesgo tiene una persona cuando es expuesta a la acrilamida a través de los alimentos. Sí, pero bueno, es que yo creo que estamos sometidos a muchos riesgos con los alimentos, y muchos de los alimentos de estos prefabricados, ¿no? O precocinados, tienen una alta cantidad de sustancias que pueden provocar o pueden acelerar o pueden incrementar el riesgo de padecer otro tipo de enfermedades, ¿no? El año pasado, a finales del año pasado, o durante el año pasado, se habló mucho también del aceite de palma, que tampoco se sabía si se iba a prohibir, no se iba a prohibir, por lo que generaba, por el proceso también de calentamiento, ¿no? Del aceite de palma, que en según qué productos pues también era un producto nocivo. Aquí se está hablando de la aciclamida, que también está pues en cualquier producto que tenga almidón. ¿Cuántos productos estamos tomando hoy en día que tengan almidón? O sea, estamos realmente en manos de... no sé cómo decirlo, del fabricante o el productor de un producto concreto, en que esa persona sea buena persona, ¿no? O los análisis que se han hecho de buena fe, y quien haya revisado esos análisis o las agencias de salud también han hecho el trabajo que tenían que haber hecho, y que realmente los procesos de filtro sean correctos, ¿no? Hemos estado estos días, también a finales de año, de una marca muy concreta de leche en polvo para bebés, ¿no? Que también, por lo visto, desde el 2005 podía estar fabricando este producto con creo que era con salmonelosis, y decías, oiga, estamos hablando de que han pasado 12 o 13 años y ha habido una empresa que ha podido estar fabricando un producto con... Pues sí, estamos hablando de eso, exactamente. Faltan más controles, ¿no? Faltan más controles, falta también quizá en algunas partes un poquito más de ética, ¿no? Porque a veces... para ahorrar costes, ¿no? Oye, mira, pon esto... Bueno, ahorrar costes e incrementar beneficios. Porque aquí vamos también a que a veces el fabricante, y ahí podríamos hablar por un tema ético, lo que pasó en España en los 80 con el aceite de colza, ¿no? Que era aceite de uso industrial, que había gente que lo comercializaba para uso doméstico. Entonces... bueno, eso es un tema de ética, ya no es un tema de costes, es un tema de ética. Aquí hubo algo muy, muy curioso. Recuerdo en aquellos tiempos, era la época de Adolfo Suárez, cuando saltó a la luz. Sí, Adolfo Suárez y después Felipe González. Que dijo que esto lo investigarían y que saldría a la luz toda la verdad. Y nunca llegó a salir toda la verdad. No, exacto. Se rumoreaba incluso de que hubo un escape químico. Bueno, lo del aceite de colza... Y el aceite de colza fue pues lo que fue Harry Oswald, el cabeza de turco. Bueno, en principio, ahí sí que, por lo menos por lo que en su momento apareció, que también estamos en esa parte de hasta qué punto la información que recibimos es veraz o no, o está tergiversada o no. Hombre, ahí sí que había teóricamente una
correlación muy, muy clara entre origen y destino, ¿no? Es decir, aparentemente todo el mundo que sufrió esos efectos había consumido aceite denominado o considerado como uso industrial. Entonces, bueno, si realmente ese fue el 100% de los casos o fue el 100% causante de lo que pasó, eso ya, ahí ya no tengo tanta información, pero el hecho de que la gente sea desalmada y se aproveche de los demás, pues bueno, ese es un riesgo que por desgracia padecemos y cada vez lo padecemos más, ¿no? El ejemplo también lo tuvimos ya no hablando en tema de sanidad, sino en tema económico con las subprimes en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en las guarderías, ¿no? ¿Cuántos juguetes de los pitufines más chiquitines van de boca en boca y resulta que aquel plástico está impregnado de bisfenol A? Que Sí. hay una guardería en España que ya dice que todos los juguetes de esta guardería están exentos de bisfenol A. Sí, pero bueno, una cosa es lo que tú creas que compras y luego resulta que igual el fabricante no lo ha hecho así. En su momento también me acuerdo una famosa marca de patatas que decía que las patatas estaban hechas 100% con aceite de oliva y luego se demostró que el aceite de oliva no lo tenían ni en el aroma. Claro, estamos sometidos a creernos lo que nos dicen que hay allí dentro y que quien tiene que regularlo, tiene que controlar, realmente haga su función, ¿no? Si un día sale a la luz el por qué cuántas personas, por ejemplo, pues comen en un sitio u otro y acaban de comer y la tripa empieza a hincharse como un auténtico globo. Esto lo tratamos también en un programa y resulta que vaya con el tipo de aceites vegetales que algunos sitios usan. Sí, pero Que a veces nos pensamos que se fríe con aceite de oliva, virgen extra, No, todo no, esto. está- No. está claro que no. Pero esto es como todo. Es decir, si vamos a hacer una valoración real de lo que estamos pagando por una comida en un restaurante, y ahora lo más básico sería en un menú, ¿eh? Ujú. Pero a veces piensas, hombre, lo que te está dando en un menú por ese precio, considerando el proceso de elaboración, el consumo de platos, vasos, el servicio, quizá los números tampoco salen, ¿eh? Y tanto que sí. Y por ejemplo, hay otra cuestión sobre la acrilamida y los efectos para salud, ¿no? Porque también se ha demostrado que en concentraciones altas, Enric, causan daños neurológicos. Y me recuerda, por ejemplo, cuántas personas, y también lo tratamos aquí en su momento, cuántas personas se hacen una infusión de un buen té y resulta que se ponen la famosa sacarina, que es aspartamo, y el aspartamo resulta que con agua caliente ya produce efectos neurológicos o daños neurológicos y encima se torna virulento. Y hubo un trabajo de investigación, está publicado, de que por qué soldados norteamericanos, bueno, pues tenían estos síndromes de estrés postraumático, sobre todo los que estuvieron en la guerra del Golfo, y resulta que estirando el hilo, pues bebían una bebida evidentemente que no era azucarada, sino que tenía para endulzar pues aspartamo, y con los viajes del barco, el palé al campamento, el campamento al frente, aquello subía de temperatura y venía de aquí el alto grado índice de suicidios. Sí, pero eso forma parte de lo que decíamos hace nada, ¿no? De que nos falta realmente saber y conocer lo que hay detrás de cada producto y luego que los controles previos al lanzamiento de ese producto realmente contemplen todos los posibles escenarios que hay. Y si no todos, los más probables. Es decir, que el aspartamo se utilice como sustitutivo del azúcar en una bebida, pues creo que era lo más normal y corriente que hubiera podido imaginarse alguien, ¿no? Porque si voy a sustituir el azúcar o lo pongo en un postre o lo pongo en un café o en un té. Entonces, si se sabe que el aspartamo reacciona mal con el agua caliente o con alguna bebida caliente, hombre, pues probablemente ese es un efecto colateral que se hubiera podido deducir y se hubiera podido anticipar. Pero bueno, muchas veces las prisas o lo que decíamos antes, ¿no? El ansia por ganar más es contraproducente para el impacto posterior que tiene. O la valoración que se hace es, bueno, como la cantidad de aspartamo que necesitas para que reacciones es tan alta, tan alta, tan alta, eso no se va a dar, ¿no? Bueno, eso también es lo que hablabas antes de balancear un poquito el coste-beneficio, a ver hasta dónde
hasta donde somos capaces de considerarlo óptimo. El tema de la acrilamida, poca broma, ¿eh? Porque incluso la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos regula la acrilamida y, atención, ¿dónde está? En algunos casos, en el agua potable. Si te parece, vamos a saber qué hay que hacer pues para tomar un buen café. Vamos a escuchar a una formadora barista, un referente internacional, ha ganado premios, como es Diana Bardanca. ¿Te parece, Enric? Perfecto. Vamos allá. Esa acidez nos puede repercutir también por el método de elaboración. Es decir, dependiendo de cómo esté preparado este café, es decir, un café lo podemos preparar de muchas maneras. Si se prepara correctamente, siguiendo unos parámetros de preparación adecuados, sacamos todas las propiedades de este café. Si, por ejemplo, en este mismo café, al añadir, por ejemplo, leche, tenemos que tener en cuenta que, por lo menos en España, estamos hablando de un 80% de consumo mayoritario. Cuando estamos consumiendo café, un 80% de las consumiciones se realizan con leche. Claro, el trabajar correctamente la leche, esto también es muy importante, porque como bien mencionas, nuestro intestino puede verse repercutido por ejemplo, algo tan sencillo y tan habitual al mismo tiempo, de sobrecalentar la leche. ¿Qué temperatura es la ideal? Por ejemplo, para hacer un cortadito o un café con leche. ¿Qué temperatura es la ideal? Por ejemplo, para hacer un cortadito o un café con leche. La temperatura correcta de servicio de la leche estamos rondando entre los 60 y 70 grados de temperatura. Por encima de los 70 grados de temperatura ya estamos quemando la lactosa y las proteínas de la leche. Evidentemente esto, con las leches vegetales, con este tipo de leches naturales que están tan de moda actualmente, pues estaríamos hablando pues lo mismo, quizás un poquito menos de temperatura. 50, 60 grados de temperatura sería lo ideal. Enric, esto explica lo que nos comenta Diana Bardanca en una entrevista que hicimos aquí con ella, como experta formadora barista y una figura internacional del tema del café. El por qué a veces te tomas un café en según qué sitio y literalmente te dobla el estómago y te curvas porque no da más la columna vertebral pero 90 grados. Sí, porque antes yo he puesto el ejemplo, ¿no? del proceso de hacer el café, como todo, si se hace bien requiere pues de unas pautas, una manera de hacer, unas temperaturas, unas presiones de las cafeteras, que el café sea bueno, que el agua sea buena. O sea, hay una serie de factores que afectan, ¿no? Entonces, si eso no lo hacemos bien o lo hacemos mal, pues evidentemente puedes pasar de una situación de placer a una situación de castigo, ¿no? Entonces, ahí es donde te mueves. Y por ejemplo, hay un detalle, ¿no? La aspargina, que es un aminoácido, pues es un componente esencial para la vida humana también, de las proteínas, se encuentra pues en muchos alimentos, ¿no? Como verduras. Está en bastante concentración en las patatas, hablábamos antes de las patatas fritas, las patatas, y curiosamente cuando se calienta a altas temperaturas en presencia de determinados azúcares, vira y la aspargina puede formar acrilamida. Sí, sí. ¿Cómo echo de menos yo una asignatura, tantos años sentados en un pupitre y que tengas que descubrir esto cuando eres mayor, ¿no? No lo puede haber. Y volvemos a lo de siempre, Enric, y aquí lanzamos otra vez un cohete al cielo, alguien que escuche el trueno. ¿Por qué no hay formación en salud y alimentación en las escuelas? Bueno, probablemente porque todavía estamos copiando los modelos educativos de hace 50 años, con lo cual la evolución que tenemos es nula, o prácticamente nula. Y luego porque también contemplar cualquier efecto colateral de un producto en la salud es muy difícil de poderlo tocar en clase. Lo que sí que se tendría que educar a todo el mundo es en un proceso alimenticio correcto, o al menos tener esa información. Luego cada uno evidentemente puede hacer con su vida lo que le dé la gana, pero a menos que te informen pues cuál es el modelo nutricional correcto, no solo enseñándote las pirámides alimenticias que son muy bonitas, sino pues igual ¿por qué no aprender a cocinar? Aunque sea básicamente, pero con los alimentos, cómo los tienes que manipular para que sea sano,
no mezclar, por ejemplo, el cuchillo del pescado con el cuchillo de la carne, para evitar pues esa posible traslación de bacterias o virus o lo que pueda haber entre unas cosas y las otras. Es decir, esas mínimas nociones que luego todo el mundo en la vida diaria podría utilizar, pues no estaría de más que se nos enseñaran de pequeñitos, porque todo lo que se aprende de pequeñito habitualmente es más fácil de aceptar y es más fácil luego de repetir. ¿Recuerdas, Enric, en una conversa de estas entrañables del saber, que digo yo, conversas sapiens, que hablábamos de la leche hace muchos años, 10, 12 años atrás, un montón? Sí, sí. Que claro, sabemos que existen antiinflamatorios, ¿no? Pero hay muchas personas que tomarse simplemente la leche o un café, por la acidez que le produce, se doblan, ¿no? Y hay elementos que son proinflamatorios. Sí, sí. Y recuerdo que el consejo que lanzaba sobre la mesa, sí, yo la leche no la pruebo. Y digo, ¿cómo que no? Dice, por esto, por esto, por esto. Vas investigando y dices, ostras, pues Enric Sorribas, tenías toda la razón. En aquellos tiempos era impensable hablar de la lactosa. Sí. Era impensable, por ejemplo, hablar de la caseína que lleva la leche. La leche lleva caseína, inflama los tejidos blandos. ¿Cuántas amigdalitis, sin beber leche, allí no estarían? Es que el tema de los lácticos da para mucho, porque de entrada, y eso son estudios que se han ido haciendo y cada vez se profundizan más por los impactos y las intolerancias que tiene la lactosa. También se deriva de lo que es la información genética que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque en principio todos provenimos del mono, ¿no? Pero la evolución... Una parte, Enrique, que allí tocaron cadenas de ADN. Pero luego lo que es la evolución por las distintas zonas planetarias, ¿no? Lo que son las distintas etnias, razas, o utilicemos el concepto que queramos utilizar, no todos han evolucionado igual. Entonces, los hay que tienen capacidad para asimilar la lactosa y los hay que no la tienen. Entonces, claro, si tu alimentación está basada en lácticos, pero tu cuerpo no tiene los aminoácidos necesarios para, digamos, desmenuzar la lactosa, el impacto en tu organismo es muy malo. Y eso genera, pues, estas intolerancias, estas inflamaciones y demás, ¿no? Posiblemente en mi caso, pues yo debo ser de esos afortunados o desgraciados que mi cuerpo no tolera bien la lactosa, y poco a poco, cuando te vas haciendo mayor y ves, ¿no?, lo que decíamos, ¿no?, en la prueba y error, pues ves que la lactosa no te funciona, pues en mi caso la eliminé de mi dieta. Y luego, pues claro, cuando algún amigo pues me explica alguna situación que yo más o menos la puede tener similar, yo le explico mi casuística y luego, bueno, si esa casuística se puede trasladar, como en este caso fue a ti, y también te lo solucionó, pues bueno, más o menos eso me produce una cierta satisfacción, ¿no?, por ayudar a un amigo. La puedes tener y mucho. Y por ejemplo, la Sociedad Española de Alergología resalta que es preferible, atención, que se eviten al máximo en determinadas circunstancias el tema de la leche, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, y nos centramos en la lactosa, destaca, es un azúcar y no es la responsable de la alergia a la leche, destaca la asociación. Añade que un paciente con alergia al PLV tolera la lactosa. El problema, aquí está la clave, es que la lactosa se extrae de la leche y durante el proceso de purificación pueden quedarse algunas proteínas. Una vez más, las cadenas industriales de procesos, a veces se altera la normalidad de un alimento. Sí, pero también tiene, para mí, y ahora pongámonos en una situación, no sé cómo decirlo, para situarnos en un mundo ideal, ¿no? Nosotros somos mamíferos como, pues bueno, como el perro, como el gato, como un montón de animales. La mayoría de animales, y si exceptuamos el gato, porque el gato al final, al ser doméstico, pues se le han inculcado una serie de hábitos que quizá no tocan. ¿Cuántos animales mamíferos, después de la época de lactancia, consumen leche? No hay. Solo el ser humano. Y el ser humano consume leche porque por razones, en este caso de supervivencia y por
por la no existencia de alimentos sustitutivos, el proceso de lactancia se fue alargando durante mucho tiempo, precisamente para poder alimentar a las personas. Entonces, al final, nuestro cuerpo se adapta a un exceso de láctico o de lactosa o a una continuación de un producto en el que, por lógica, digo por lógica o por raciocinio normal, no deberíamos estar habituados, porque el proceso de alimentación a través de la leche, es decir, la lactancia, tiene un modelo muy concreto, muy específico. Pero una vez finalizado ese proceso, no tendría sentido. Todo y que la leche es un superalimento porque tiene un montón de proteínas y un montón de alimentos. Pero daros cuenta que una parte de la leche, un producto muy específico de la leche, lo que genera es somnolencia, precisamente porque es una manera en la propia alimentación, te tomas, cuando eres lactante, te tomas la leche y quedas de alguna manera relajado y te permite otra vez entrar en ese proceso de sueño, y eso hace pues que el animal, el hombre o el mamífero, el que sea, tenga un proceso de crecimiento mucho más sostenible, pero hasta un momento determinado en el que ya no tiene sentido consumir lácticos. Pero nosotros, por razones X, pues tomamos lácticos durante toda nuestra vida. 100% de acuerdo contigo, Enric. Vamos a hablar nos quedan muy pocos minutos de programa, pero hay algo que ha pasado desapercibido y a mí me preocupa, sobre todo cuando hay pues chiquitines, ¿no? Preadolescentes, adolescentes. Lo que está sucediendo concretamente en Suecia. Al menos allí se han puesto las autoridades las manos a la cabeza y también manos a la obra, porque hay un extraño fenómeno, podríamos decir misterioso, de salud y enigmático, que hay niños que entran en coma, y esto se ha dado en centenares de niños. Hay un extraño síndrome que solo se ha registrado, de momento, porque ha salido a la luz allí, en Suecia. Y los científicos ya le han puesto un nombre de estos curioso, el síndrome de la resignación, que curiosamente sucede a los hijos de refugiados procedentes de países de la antigua Unión Soviética o la antigua Yugoslavia, a grupos minoritarios yazidíes, cuando son informados de que el asilo del país les ha sido denegado. Los más chiquitines, esta juventud, que un día u otro serán gobernantes, científicos, se desploman. Si te parece, vamos a escuchar al respecto las declaraciones de un gran pediatra que tenemos aquí con nosotros, de colaborador, jefe de pediatría, como es el doctor Josep Estrada. ¿Te parece, Enric? Pues vamos a ver qué opina al respecto. Sí, pues es una situación muy curiosa la vivida por estos chicos y chicas. Parecería que sería como resultado de una situación, lo que llamamos de estrés postraumático, después de haber tenido una vivencia pues a nivel psicológico muy estresante, y que se puede manifestar también con lo que se conoce como un trastorno de conversión, o vulgarmente se ha conocido también como histeria. Son personas que a veces, ante una situación de conflicto emocional y psicológico, pues pueden presentar síntomas orgánicos como, por ejemplo, una parálisis, dejar de caminar, una ceguera o, como en este caso, el coma. Lo que es más llamativo de estos casos es que el tipo de respuesta sea similar en todos ellos, que vendría a pensar la posibilidad de que hubiera como una especie de inconsciente colectivo, ¿no? O de conciencia colectiva que haya hecho de que respondan todos de la misma forma. Es curioso porque caen en coma, como decía el doctor Estrada, se quedan, por ejemplo, totalmente pasivos, como ausentes, inmóviles, carecen de tono, de expresión en la cara, como retraídos, mudos, incapaces, en algunos casos, de comer y beber. Hay una apatía para la alimentación. Y lo más extraño es que no reaccionan ante estímulos físicos o incluso el dolor. Les llamaban al principio niños apáticos. Esto ya un hospital universitario de Karolinska en Estocolmo investigó este caso en el 2005 y sigue habiendo este síndrome del niño resignado. No, el cuerpo humano es muy sano y listo. Entonces,
la manera de reaccionar ante ciertas situaciones es esa, ¿no? Entonces, es una somatización seguramente de un proceso de rechazo. Entonces, bueno, pues lo que te hace es, supongo que te deja en un estado, no sé si la palabra exacta es catatónica o proceso de letargo, como se dice aquí, en el que no reaccionas a ningún estímulo porque tu propio cuerpo o tu propia mente, en este caso, rechaza el escenario que se le está planteando, ¿no? Lo que es realmente sorprendente es que solo se conozca en Suecia, porque quizás es el único sitio donde realmente se han decidido a analizarlo, y que básicamente se produzca en esas determinadas etnias, ¿no? Eso es lo que también, al menos a mí me genera unas ganas de ir un poquito más allá, ¿no? Porque pasa pues en situaciones de países de la ex Yugoslavia o de la antigua URSS, ¿no? Eso es lo que, bueno, te hace también pensar que no haya también algún componente genético detrás de algo, ¿no? Que eso es lo que no soy capaz ni de ver ni de visualizar. Y con los datos que hay, pues determina que va entre los 7 y los 19 años de edad, ¿no? Que es curiosamente cuando estás ya más pendiente de las conversas, de los padres, y debe haber pues un componente emocional que los derrumba de oír, pues bueno, que tienes que volverte a tu casa, que posiblemente ya ni exista o esté ocupada o esté destruida, en algunos casos, y supongo que, Enrique, en Italia, en toda la zona que hay tanto refugiado huyendo sobre todo de la guerra de Siria, esto debe ser el orden del día. Por eso digo que lo que me extraña es que solo se dé, o al menos solo esté reconocido o analizado en el norte, ¿no? Evidentemente, si has huido de una situación catastrófica, has conseguido llegar sano y salvo, y de alguna manera tú o tus parientes o las personas que tienes cerca te van explicando lo que han vivido o lo que acaban de vivir, cómo han sobrevivido, que luego te digan de golpe que te van a echar de donde estás, donde te sientas a salvo, y tendrás que volver a ese escenario que tu cuerpo o tu mente ha decidido borrar, pues bueno, puede provocar estas situaciones. Eso es para que en la sociedad occidental nos lo planteemos. Si, por ejemplo, ¿no? Una persona normal y corriente en un trabajo dicen, oye, mira, pues está despedido, si no conoce algún caso, que te digan que no, que te vas de un país, ya no de un trabajo, de un país, con el riesgo que tiene de deambular por ahí, de que cuántos niños han desaparecido de estos refugiados, centenares, miles quizás, han desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué hay ahí detrás? Aparte del trauma y de todo. No, es una situación que es muy compleja, porque aparte ya del factor individual, ¿no? y el coste emocional que tiene, aparte es bueno lo que también se está conociendo como las famosas mafias, ¿no? Estas de trato de humanos, que por un lado puede ser por algún lado esclavitud y por otro lado la desaparición de menores para el tráfico de órganos, lo cual demuestra que el ser humano, no sé, bueno, creo que cada vez tiene menos de humano, ¿no? O al menos esa vertiente cada vez se observa más, ¿no? De esa inhumanidad o ese trato, digamos, no normal entre iguales, ¿no? Empezábamos el programa, Enrique, y acabamos del frío que hace, ¿no? Curiosamente, en la agencia Reuters salió publicadas algo que no se veía desde el año 1979, como es el Sáhara, aquel sitio que puedes freír en un metal de día unos huevos fritos y quizás hasta sean bien buenos, con nieve. ¿Recuerdas que hablábamos hace tiempo de que el calentamiento global en realidad lleva a un enfriamiento global? Sí. Y que incluso científicos rusos ya apuntaban de que podíamos ir hacia una mini glaciación. Bueno, son los efectos colaterales y paralelos, cuando además se está demostrando que hay una cierta traslación de temperaturas de sur a norte, y eso pues evidentemente conllevará, pues, por un lado, que lo que ahora son las zonas árticas o con mucho frío, pues se trasladen un poquito más hacia arriba,
y posiblemente las zonas que ahora son más frías pues empiecen un proceso más de calor, ¿no? A nivel global del planeta, ¿cómo nos afectará? Pues seguramente nos afectará mal, porque cualquier cambio de 1 grado, aunque parezca una tontería, afecta muchísimo tanto a la flora como a la fauna. Eso es demostrable en el mar y es demostrable en la tierra. El animal que quizá lo adaptará mejor, o se adaptará mejor será el hombre, ¿no? El ser humano, porque bueno, pues que ya tiene esa capacidad de destrucción y esa capacidad de adaptación, pero igual vamos a llegar al punto crítico en el que ya no seremos capaces de adaptarnos, ¿no? Porque si el medio nos va a ser hostil al 100% y nuestras fuentes de alimentación habituales desaparecen, porque no se habrán adaptado al cambio que les estamos provocando, es decir, ese estrés que van a generar, pues probablemente nosotros también acabaremos sucumbiendo a este cambio. Comentaba el Sáhara nevado en 1979, me han enviado unas fotos, también salió en el 2016, algunas dunas nevaditas. Qué bonito, esto es la velocidad de la información. Incluso este enero pasado, del 2018, también ha habido otra capita de nieve. Imagínate que se volviera, como fue antaño, en aquellas predinastías faraónicas, que todo el norte de África fue un vergel. Sí, pero bueno, aquí demuestra que el planeta está vivo y el planeta va evolucionando y el planeta se va desplazando y eso hace que que haya cambios de temperatura y cambios de clima y al final eso afecta tanto a la flora como a la fauna. Y tanto que sí. Enric, como siempre, el tiempo nos apremia. Un placer compartir, conversar de estos temas de actualidad que al fondo hacen que se despierte como una semillita que todos tenemos dentro para saber si es verdad lo que decimos y hasta qué punto puede afectar a nivel mental, emocional, orgánico, espiritual, incluso vamos más allá, almático, el alma. Como siempre, campeón, por venir en moto con este frío que hace. ¿A cuánto estabas? A -3. A -3. ¿Y la sensación térmica de moto qué? ¿-15? No la sé, pero hacía mucho frío. Hombre, yo te he visto entrar con una sonrisa y digo, era un rictus, más que sonrisa era un rictus. Muchas gracias, Enric. A vosotros, buenos días. Y amigos y amigas, como siempre, lo aquí tratado en Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.